Bienvenidos, recibe un caluroso saludo, una enseñanza más de tu servidor, el pastor Chito Rendón de la iglesia La Reunión. Si tú estás en Guatemala, será muy agradable el poderte tener en nuestros servicios presenciales, poderte saludar y estrechar. Bueno, hoy vamos a ver un tema muy particular, sobre todo ahora que finalizaron las Olimpiadas del 2024. Y al escuchar algunos comentaristas, entrenadores y sobre todo atletas, y es un concepto de resiliencia y la importancia de eso en el individuo, el que está pues guerreando, el que está queriendo alcanzar alguna meta. Y saben qué tan parecido a la vida del creyente. Bueno, ahí donde estás, acompáñame, vamos a pedirle a Dios. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Señor amado, si no es a ti a quien solo te pido que nos hables. Seas tú, Padre, quien guarde el corazón del que tiene necesidad de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, entonces, en Guatemala tuvimos una atleta medallista de oro, nuestra primera medallista de oro. Y muy interesante fue escuchar sus charlas en las entrevistas, porque ella hacía mención que ella estaba muy agradecida con mucha gente, sus entrenadores, sus compañeros, pero dio énfasis a alguien en particular y ella decía a su psicólogo. Y entonces particularmente dije yo, ¿pero por qué? Y ella, menos mal que lo mencionó y dijo, porque ella ayudó a mi resiliencia. Y posteriormente encontré otra entrevista de otro atleta e hizo mención de la misma palabra, que todo atleta que quiere alcanzar algo debe de ser resiliente. Entonces, como uno a veces no es muy versado, empecé a buscar y estudiar y mi sorpresa es encontrar una definición muy parecida a lo que la Escritura dice que debe de tener todo creyente. Entonces, en un diccionario dice de esta manera: la resiliencia se refiere a la capacidad que tiene una persona de adaptarse y recuperarse ante situaciones difíciles o traumáticas. Habilidad que permite superar situaciones desafiantes y salir más fortalecidos de ellos, sacando provecho de lo ocurrido y aprendiendo de ello. Entonces, prácticamente es aquel que se mantiene, que supera toda adversidad, que se recupera, dice, ante situaciones difíciles o traumáticas. Y ¿sabe qué es lo más lindo de esto? Que después de esa prueba sale fortalecido. O sea, esa prueba ayudó a que pueda adquirir algo en su calidad humana o como creyente, que es el tema principal. Entonces, cuando uno habla de un resiliente, prácticamente uno habla de un guerrero, de alguien que batalla y que se mantiene firme hasta alcanzar lo que quiere, y a pesar de las adversidades que pueden venir en contra y hacer que a uno, pues por sus debilidades, fracase o caiga. Y eso pues me hace recordar aquel verso que dice en Proverbios 24, 16 y 17, tal como lo dice en su pantalla, que el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia. Un paréntesis, voy a hablar aquí porque me voy a detener aquí, porque ¿cuántas veces estaría usted dispuesto a tener compasión de alguien? El día de ayer, platicando con un amigo sobre este tema, le decía yo,
Si tú estás atendiendo a una persona y la logras recuperar y se levanta una vez, vuelve a caer. Se vuelve, se recupera, se levanta por medio de tu ayuda 2 veces, 3 veces. ¿Hasta cuántas veces estarías dispuesto a mantener o a creer que Él se va a levantar? Yo, como humano, yo diría que uno después de la tercera o la quinta, exagerado, 5 veces, uno dice, ya no hay solución. Ya no se levanta. Va a quedarse así. Y realmente aquí me encontramos una persona que se levanta con el número 7, que es el número de Dios, dando a entender que Dios es capaz de esperar tantas veces mientras que una persona está vivo a que pueda levantarse y se pueda arrepentir y caminar adelante. Por eso, cuidado cuando usted mira si alguien cae a su alrededor o si alguien fracasa o alguien, pues, por alguna circunstancia, pues tiene que lamer el polvo. Porque dice el verso 17, léalo ahí conmigo, no te regocijas cuando caiga tu enemigo y no se alegre tu corazón cuando tropiece. ¿Verdad? No digas, lero, lero, candelero, se lo merece. No, no se alegre tu corazón. Porque acuérdate la expresión del Padre, Él dice que Él aborrece el pecado, pero Él ama al pecador. Y esa es una característica que nos debiera de ser siempre eco, que Dios siempre amará al pecador. Bueno, pero un resiliente entonces nos hace recordar varios versos que menciona la Escritura del creyente y cómo es que él debe de mantenerse pues ferviente ante las circunstancias complicadas. Mire cómo dice Santiago capítulo 1 versos 2 y 4. Dice de esta manera: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Repita aquí conmigo. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Y después la paciencia tenga su perfecto resultado, para ser perfectos y completos sin que nos falte nada. En otras palabras, dice, mira, pareciera algo como un masoquismo. ¿Cómo se va a gozar uno de las dificultades? Pero él dice que debemos de adquirir un gozo en el sentido de saber esperar, saber que si caemos y nos levantamos, tenemos la esperanza, y eso nos debería dar de alguna manera, no carcajadas, pero aquel gozo de saber decir, Señor, yo estoy confiando en ti, yo sé que caí, pero tú me vas a ayudar a levantarme. Y yo sé, Señor, que no importa la cantidad de pruebas o de diversas pruebas en las que yo caigo, cada una de estas me tiene que enseñar algo. Y como dice este verso, debería de producir en nosotros una fe mayor afianzada. Y eso nos debería de hacer descansar en paciencia. El Padre tiene el control. Dios tiene el control. Y el anhelo del Padre es que podamos nosotros encontrar un perfecto resultado. ¿Cuántas veces a veces no estamos nosotros en medio de situaciones en que después de 2 veces ya no queremos nada? Decimos de plano que Dios ya no nos quiere. ¿Sabe? Yo siempre voy a traer a luz la pandemia. Pero es que en la pandemia se notó cuántas personas que fueron afectadas posterior a la pandemia ya no sintieron un deseo o llamémosle, una necesidad de ir a la iglesia o de buscar a Dios, y creyendo que tal vez su búsqueda del Padre lo iban a hacer por una prédica por medio de su celular o su tableta, y dijeron, ya con eso cumplí. ¿Cuántas veces? Y es porque a veces las pruebas obviamente debilitan el carácter, y esa es otra de las características que dice la Escritura que sucede cuando uno logra entender
aquel que logra comprender la situación que está atravesando. Eso le debe dar paz, le debe dar fe, pero hace en uno que tengamos carácter. Eso nos permite tener un carácter aprobado, tal como lo dice Romanos capítulo 5, versos 3 y 4. Mire cómo dice. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, casi lo mismo como dice en Santiago, nos gozamos en las tribulaciones o en las pruebas, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Lo que vimos, que esto ayuda a la fe y en la fe pues tenemos paciencia. Pero mire, aquí agrega algo más el autor y dice aquí, y la paciencia produce carácter, pero un carácter aprobado. Y obviamente, luego de tener carácter hay esperanza. Realmente es hermoso encontrar esta expresión diciendo que si uno quiere tener esperanza, primero debió haber formado en uno certeza. Cuando uno habla de la palabra certeza, es convicción. Entonces, esto es la definición de la fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esta persona que logra adquirir certeza y convicción es porque tiene temple. Su carácter ha sido templado. Y esta persona puede pacientemente esperar en él. Y el Señor oyó, dice. El Señor oye, por supuesto que oye, pero ¿qué hay que crear? Hay que tener esperanza. Entonces, aquel que logra descansar en el Señor, aquel que logra como que meterse en la barca en medio de la tormenta, en medio de los truenos, de los rayos. Ahorita hay una noticia muy trágica de un multimillonario con sus amigos que estando en el mar del Mediterráneo volcó, y está hablando de un velero de los más lujosos, pero más estables. Entonces prácticamente uno dice, sin Cristo no hay estabilidad alguno. Solo en el Señor nos permite poder nosotros tener seguridad para poder alcanzar esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza nos permite creer que va a haber un cambio en la vida. Y eso es el resiliente. El resiliente es aquel que prueba y prueba y prueba y sabe, yo sé que Dios me va a responder. Y yo sé que Dios me va a sostener. Yo sé que Dios me va a ayudar. Mire cómo dice Romanos 8, capítulo 8, versos 24 y 25. Valga la redundancia. Dice de esta manera. Dios nos salvó porque tenemos la confianza de que así sucederá. Esa es la confianza. Pero esperar lo que ya se está viendo no es esperanza. O sea, mire, volvamos a leer despacio. Pero esperar, aquel que espera, sabe lo que ya viene, no es esperanza. Pero quien sigue esperando algo que ya tiene, pero quien sigue lo que ya tiene, o sea, eso se llama certeza. No, el Señor me va a responder, yo sé, tengo certeza. Sin embargo, dice, si esperamos recibir algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Y aquí es donde viene el juego de lo que es la fe, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, el caminar por fe es casi como decir, tener la seguridad que aunque yo no lo vea, Él está ahí, ¿verdad? Así lo dice incluso donde está esta definición de Hebreos 11.1 de la fe, dice posteriormente de la categoría de los hombres de fe, se expresa, por ejemplo, de José, que él se mantuvo como viendo al invisible. ¿Y quién podría mantenerse viendo a un invisible?
solo teniendo certeza, la convicción, la esperanza que va a haber un cambio en la vida, que el Señor nos va a prácticamente a encontrar en el momento de la angustia. Qué hermoso saber que el resiliente, primero, para poder esperar en el Señor, tiene que ser formado en Él una calidad espiritual, un hombre espiritual fortalecido, formado. Mire, a mí este mensaje me ha volado la cabeza porque algunos me han dicho, pero pastor, yo he esperado en Dios y no me responde. Y ahí está, pero cuando uno lo mira, esta persona está hecho un manojo de nervios, completamente deprimido, desesperado, angustiado, totalmente desanimado. Entonces dice uno, realmente, ¿quién puede esperar algo así si no ha logrado tener un carácter templado, formado? Y eso es lo que quiere provocar el Padre. Que en medio de las pruebas tú puedas decir, Señor, yo he aprendido a ser formado en ti. Porque he sabido esperar. He sabido, ¿sabe cómo diría yo? Refugiarse en el Señor. Tal como lo dice Isaías 41, verso 10. Dice en la parte B del verso. Siempre te ayudaré, dice el Señor. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sustentar es como amamantar, como dar alimento en el momento de necesidad. Que tú puedas tener seguridad que Él va a darte en los momentos de más angustia. O como dice Nahum, capítulo 1, verso 7. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia. Conoce a los que en Él se refugian. ¿Dónde te refugias tú en el momento de la angustia? Te refugias valga la redundancia, en la angustia de la escasez, en la angustia de la pérdida. Por supuesto, mire, todos atravesamos momentos de preocupación. ¿Usted también, Pastor Chito? Por supuesto. Claro que sí. No le conté que me metí yo a un proyecto de construcción y ya después de hacer mis números, ya me di cuenta que posiblemente no me va a alcanzar para terminarlo. Y a veces hay un conflicto porque dice, mis ahorros que invertí ahí, ¿ahora qué va a hacer de mí? Pero qué hermoso el poder escribir versos o poder enseñar la palabra de Dios por medio de versos como estos, porque no puedo yo enseñar algo que no empiezo yo a practicar. Y he aprendido ahorita a refugiarme. Diga conmigo, tengo que refugiarme en el Señor. Estar bajo su mano poderosa. Porque eso es lo que Él hace, el Padre. Y ahí cuando aquel que logra ser templado y caminar en Él, pues vamos a hallar lo que dice Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero Dios, ¿en quién encontró misericordia? Aquel que aprendió, que logró refugiarse en Él. Aquel que logró ver al Padre como el sustentador. Porque mi Padre te quiere decir, yo te guardaré, yo te cuidaré. No temas. ¿Por qué te afliges? ¿Por qué te angustias? Yo estoy contigo en todo momento. No tienes por qué estar ahí tronándote los dedos o comiéndote las uñas. Solo confía, dice el Padre, y verás que yo soy Dios. Entonces, hoy, prácticamente en esta introducción de 20 minutos, y despertando en ti la necesidad de cómo ser una persona resiliente, es lo que hoy te voy a enseñar. Cómo hallar resiliencia en nosotros. Cómo alcanzar la resiliencia.
Entonces, en los próximos 20 minutos, si Dios lo permite, vamos a lograr entender. Si usted tiene un cuaderno, vaya a traerlo, póngale pausa a este video y apunte, porque hoy vamos a ver pasos para poder ser resilientes y poder atravesar cualquier adversidad y mantenernos firmes en todo momento. Bueno, entonces, paso número 1 es conocerse uno a sí mismo. Y usted dice, ¿de dónde sacó esta enseñanza? Bueno, después de estar estudiando conceptos de la resiliencia, encontré que hay pasos que menciona la psicología moderna. Y me di cuenta que se podían adaptar a lo que el Padre nos demanda que podamos ser. Y de alguna manera, de esta manera, vamos a poder alcanzar ese concepto de poder llegar a ser resilientes. ¿Cómo es eso de conocerse a sí mismo? Bueno, el problema número 1 cuando uno está pasando pruebas es que uno puede perder nuevamente su identidad. Como a veces yo lo digo, a veces el mucho palo hace que uno se desgaste, se debilite y uno ya no logre verse al espejo como la imagen y semejanza de lo que Dios quiere ver. Alguien que es un hijo de Dios, es formado por Dios. Entonces, cuando estoy diciendo que hay que conocerse a sí mismo, es examinarnos y decirle al Señor, ayúdame, Señor, a examinarme. Tal como dice Lamentaciones, capítulo 3, verso 10. Examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Hasta hay un canto muy lindo con este verso que dice, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Y de esta manera es como decirle, Padre, que yo pueda verme en un espejo, que es lo que Pablo dice en 1 Corintios 4, que cuando estemos delante de Él, si queremos ser transformados de gloria en gloria, nos tenemos que ver en un espejo y tratar de identificar y ver, ese no es el Chito que yo conozco. El Chito que yo conozco es alguien que tiene estas características, estas cualidades. Recuerdo ahorita que recientemente con otra persona que estaba atendiendo, ministrando, y él me decía, es que ya no tengo la misma fuerza, el mismo vigor, ya no tengo ganas, ya no tengo ni ganas, me cuesta hasta levantarme. Y yo le empecé recordando, porque a él lo conozco de muchos años, sus proezas. Solo es de recordar lo que uno ha hecho por el Señor o lo que uno ha hecho en la vida y cómo es que uno se ha logrado levantar. Y cuando le fui recordando uno por uno, yo vi cómo él se enderezó y él dijo, es cierto. Y así, hasta hizo así, es cierto, ¿verdad? Ahora, si tú te cuesta recordar las cosas que Dios ha hecho por ti o que tú has hecho, pues con el nombre de Dios, dice también este verso en Salmo 139, 23 y 24. Entonces, Señor, ayúdame, escudriña, oh Dios, y conoce mi corazón. Y pruébame y conoce mis inquietudes. Y mira si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Padre, no me logro escudriñar. No logro encontrar en mí esas áreas que tú me dices que yo puedo despertar. Escudriña, oh Dios, y muéstrame. Muéstrame. Eso de muéstrame es como que Él viniera y dijera, te voy a revelar, te voy a mostrar que realmente has cambiado. Tal vez algunos para mal. Y cuando uno empieza a ver su realidad, uno empieza a tomar fuerzas de vigor. Es como que si uno empezara a agarrar de su interior sale así una fuerza diferente. Y cuando uno logra encontrar esas fuerzas, uno logra adaptarse. Y eso es lo que es el segundo paso para poder ser resiliente. Podernos volver a adaptarnos. Adaptarse es como decirte,
has estado lamiendo mucho el polvo, o a lo mejor te has sentido mucho en mucha gloria y sentís que has estado muy angustiado, muy afanado, muy preocupado por tus logros. Entonces el Señor dice, adáptate. Tienes que volverte a la situación, a las circunstancias que estás viviendo. No se te olvide. Mire cómo dice 1 Corintios 9, 19 al 21. Traté de agarrar este verso porque aquí Pablo dice que para él poder alcanzar a diferentes grupos, él se tuvo que adaptar a las creencias y a los giros de ese grupo. Dice de esta manera: porque aunque soy libre, de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, los judíos están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo ya no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. Pero también dice, también a los que están sin ley, a los gentiles. Entonces él vino y tuvo que sacar sus experiencias como gentiles, como sin ley, aunque estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar, dice, a los que están sin ley. Mire, esto es una linda adaptación, porque él dice, no es que uno sea hipócrita, diciendo en que para poder adaptarse a alguien tienes que sobaleva, o sea, tratar de, adaptarte a lo que él quiere. No, esto es como lo que hizo Pablo, que es impresionante. Que él, por ejemplo, estando preso, él vino y predicando a un Cristo que nació de los judíos, pero él dijo, yo soy romano. Y eso le dio la vuelta a la tortilla, porque en medio de esas ciudades griegas, que pues obviamente tenían influencia de los romanos, porque el imperio romano gobernaba sobre toda esa región, ellos decían, pero entonces ¿cómo puede ser judío y al mismo tiempo ser gentil? Y él vino y él se adaptaba a los gentiles para poder predicar a los gentiles. Y con esa expresión se le abrían las puertas, y él pudo predicarle, por ejemplo, a ciertos gobernantes gentiles, ¿verdad? Se le abrieron las puertas para eso. Pero igual sucede con uno. Uno tiene que aprender a adaptarse. Si tú estás atravesando alguna situación, ya no estés picoteando la tierra. No somos pollos. Ya no tienes que estar viendo el suelo, no. Adáptate en medio de esas circunstancias y mira, levanta tu mirada y mira al cielo. Eso es lo que dice la Escritura. Dice que ya no estemos viendo las cosas terrenales que son temporales, mas levantamos la mirada viendo las celestiales que son eternas, dice. Y el Señor levantará nuestra cabeza para levantarte. Entonces, cuando nosotros, primer paso, ¿verdad? Nos logramos conocer a nosotros mismos, lo logramos adaptar, entonces de ahí volvemos a recuperar nuestra identidad. Y esto es lo que yo le llamaría que es como poder alcanzar nuestra autoestima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, nuevamente, volviendo a la redundancia, el mucho palo, la verdad que la mucha prueba, el mucho golpe, puede hacer que muchos pierdan la confianza, pierdan el valor de seguir esperando en el Señor. Y entonces uno empieza y ya no se considera como un buen creyente, ya no tiene autoridad espiritual. Entonces viene el Padre y te dice, ¡hey! Levántate, levántate. Vuelve a recuperar lo que tú eres. Tal como dice Romanos 12:3, ahí lo pueden tener en pantalla, pero debo deciros que no os valoréis más de lo que conviene. Tened más bien una sobria autoestima, o sea, vuelve a recuperar lo que tú eres.
Vuelve a recuperar que tu autoestima esté sanada según la medida de la fe que Dios ha otorgado a cada cual, ¿verdad? O sea, cuando uno mira esto, mire, yo logro entender por qué algunos tienen fe para hacer milagros de mucha potencia. Pero hay otros que tienen fe para creer en que van a poder tener su sustento y poder levantarse para alimentar a su familia. Y cada uno tiene la fe en una medida distinta. Pero todo gira alrededor que tu autoestima esté sana. Diga conmigo, Señor, ayúdame a tener una autoestima sana, tener sanidad en la autoestima. Autoestima es, mírelo como lo dice, poderme autoestimar, como el concepto que dice Jesús, que dice que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, pero ¿como quién? Como a uno mismo. O sea que si uno se ama y uno se aprecia, si uno tiene una autoestima sana, uno va a poder entender a los que están atravesando una prueba. Y uno puede aprender a amarlos o a esperar en ellos, a respetarlos inclusive. Por eso es tan importante. Entonces, volvamos repasando. Uno es conocernos a nosotros mismos, adaptarnos a las circunstancias, tener una autoestima sana, estable. Y esto, pues cuando ya tenemos esa autoestima, ayuda a que yo pueda entonces tener, mire cómo dice, dominio propio. Entonces, acuérdense, me conozco a mí mismo, ¿verdad? Sí, me conozco, me adapto a las circunstancias, tengo una autoestima sana, entonces ya puedo obrar en ese carácter que se está formando en mí, que se está moldeando, que se está forjando, y una de las características es tener dominio propio para no caer, para no volver a lamer el polvo, ¿verdad? Por eso es que dice 1 Pedro 5, 8, 9 de esta manera. Practiquen el dominio propio. En otras versiones dice, sed sobrios y velad. O sea, velar es estar pendiente y estar atento. Es casi como tener dominio propio, atentos. Y manténganse alerta, porque el enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe. Entonces, solo aquellos que han logrado pasar esas etapas de conocerme a mí mismo, tener adaptarme a las circunstancias, una autoestima sana, eso me permite empezar a trabajar con mi temperamento, con mi carácter, con mi forma de ser. Dominio propio, dominar las circunstancias. ¿Sabes cuál es el problema de aquel que no logra tener dominio propio? Es que no tiene gobierno. Y como no tiene gobierno, cualquier situación, cualquier viento de doctrina, cualquier voz, está viendo cualquier cosa. Y si oye una voz de temor, pues llamémosle, de crisis, y eso hace que cualquiera tiemble. Y son aquellos que andan ahí recirculando, pues tantos videos le llegan porque está tratando de, así como yo me quiero salvar, voy a salvar a todos del mundo. Y es porque anda viviendo una angustia personal, una angustia que no logra, pues, mantenerse de esta manera. Pero, entonces cualquiera diría, ¿cómo hago entonces, pastor? Porque yo quiero tener dominio propio, pero no quiero ser muy legalista, muy rígido. Quiero aprender a tener confianza, pero también quiero aprender a cuidar. O sea, no es solo decir, como ya confío, entonces todo va a ir bien, entonces dejo todo
a las manos de Dios. No, ahí sí que, como aquella expresión que dice, a Dios orando, pero como dice, con el mazo dando, o sea que trabajando o a Dios orando y buscando trabajo, a Dios orando y tratando de ver cómo resuelvo mi problema con mi familia, con mis seres queridos, ¿verdad? Entonces, prácticamente esto me hace recordar esta expresión que le puse: ser rígidos, radicales en las creencias, en las certezas, pero flexibles para saber de que en algunos casos, pues, si tenemos que doblegarnos, Señor, ayúdame. Y tengo que doblegarme, Señor, en que buscando he estado y necesito una respuesta. Entonces hay una flexibilidad y una rigidez simultánea. ¿Y sabe qué verso me gustó muy paralelo a esto? Aquel que dice el Salmo 92, 12. El justo florecerá como la palmera. ¿Qué característica tiene la palmera? Que es flexible ante los vientos, ante las tormentas, ante los huracanes. Es capaz de doblegarse hasta tocar el suelo. Y cuando termina el huracán, regresa. Pero ¿cómo crece? Como cedro en el Líbano, rígido, radiante, manteniendo su certeza que su confianza en el Señor siempre es algo que no puede evitar. Él confía, confianza. Diga conmigo, lo más importante es la confianza. Lo más importante es confía en el Señor. Bueno, rápidamente, quiero irme ahora. Ya les dimos una serie de pasos, pero encontré otros conceptos muy particulares que hablan los psicólogos que uno debe de desarrollar para ser resilientes. Y ellos hablaban mucho del concepto de inteligencia emocional. Cuando yo trabajaba en lo secular, ellos decían, mire, cuando usted mire a un candidato para un puesto, que tenga la pericia, o sea, tenga la aptitud, pero que también tenga la actitud, o sea, una actitud para relacionarse con los demás, actitud para poder trabajar en equipo. Y esto es lo que se le llama inteligencia emocional, o sea que él pueda aplicar su conocimiento, pero conforme a las emociones en círculos de conveniencia, o sea, su primer círculo, las personas que están alrededor y así posteriormente. Y esto lo que me hace recordar es que igual es el creyente. El creyente, para poder superar cualquier situación, es necesario que tenga características de amabilidad o pues de amistad. Mire cómo dice Efesios 4:32. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Y el Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Mire, aquí es interesante porque no quiere decir que todo el tiempo vamos a estar paz y amor, hermanos. Paz y amor, no. Aquí lo que está diciendo es que en algunos momentos, así como Jesucristo, que tuvo que sacar el chicote para ordenar algo, pues no necesariamente vas a estar en paz con algún colaborador o algún trabajador que hizo algo malo. Si es necesario, pues llamar la atención, hazlo de una forma, pues con un carácter, pero sin entrar a la violencia. Bueno, qué interesante esto, ¿verdad? Esto me hace recordar que cuántas veces yo tuve que despedir gente en las empresas donde he estado. Y muchas me decían, mejor despedirlo tú. ¿Por qué? Porque cuando tú despides, la gente sale contenta. Bueno, es que yo lo que hacía al despedir era recordarle al individuo sus valores y sus cualidades y lo que él era capaz de hacer, no importa dónde él estuviera. Y contándole ahí las razones, habían razones de peso personales de él, diciéndoles cómo es que él, pues, había de alguna manera roto esa
confianza en sus habilidades y que eso pues nos obligaba a tener que prescindir de él. Ahora, si era por aspectos de la compañía, reorganización, y él era honesto, mira, tú eres muy bueno, quisiéramos quedarte, pero dentro del listado de candidatos ya no cabes aquí. Entonces, prácticamente eso es poder tener inteligencia emocional, poder relacionarse con alguien más. Bueno, miremos otro concepto y ya estamos por finalizar esta enseñanza. Y es muy importante tener empatía. Empatía es una palabra muy usada, pero yo lo defino de esta manera. Estar en los zapatos de alguien más. Eso es, de estar en los zapatos es estar en su situación. Que tú puedas como que conocer el corazón de alguien que está atravesando algo y que tú puedas poder sentir como cuando tú vienes y vas a un funeral y dices, mi sentido, pésame, estamos contigo. Pero mire, si tú lo dices solo del dedo, pues de la lengua para afuera y no sientes ese dolor que él tiene, ni lo digas. Muchas veces yo cuando doy un sentido pésame, yo solo menciono y les digo, el Señor te fortalezca en estos momentos, pero recuerda, si Él murió en Cristo, en breve lo verás. Entonces, poder entender la situación del individuo y tratar de expresar cómo él se siente. Mire cómo dice Romanos 8:2, eso le pasó a Jesús cuando él vio las multitudes. Y él decía que cuando él miraba las multitudes, tenía compasión de ellas. Y les decía a sus discípulos, hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. O sea que también él dejó de comer en muchos días. Y él sabía, ahorita ya la tripa truena. O sea, el mismo ruido de una tripa hace el que no tiene como el que tiene. O sea que la empatía es poder conocer la necesidad en todo momento. Y eso nos obliga a pensar lo que dice Gálatas 6:2. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Llevar la carga. Eso es empatía. Qué lindo este mensaje que hoy el Señor nos dio. Realmente yo hoy lo que vengo a decirte es, Señor, que nos forme a ser resilientes y que podamos nosotros en todo momento decir, Padre mío, ayúdame a esperar en ti, a confiar en ti en todo momento. Y si tú estás atravesando un momento donde sientes que te llueve sobre mojado, un momento donde es un tunazo y viene el otro tunazo, o un momento cuando no miras la respuesta, o lo puede ser lo contrario, a lo mejor estás ahorita viviendo en bonanza, pero recuerda, puede ser que te llegue el día de, pues, los tunazos. Y hoy vengo a decirte, solo confía. Así como lo dice el Proverbio 3, 5, 6, confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Padre, yo te pido, bendice a todo aquel que me ha estado escuchando. Y te ruego hoy, Dios, que su corazón pueda estar confiado en ti. Padre mío, ya no podemos depender de otras cosas, sino solo de ti. Te reconoceremos en todos tus caminos para que tú enderezas nuestras sendas o pongas camino donde no lo hay. Si alguno de los que está aquí se ha alejado del Señor o quiere hacer esta oración poniéndose a cuentas, repita conmigo. Dios mío, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti. Pero hoy le pido a Jesucristo, sea mi Señor. Dile, sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados. Dame la vida eterna. Espíritu Santo, ven, Señor. Padre, yo bendigo a todo aquel que me ha estado escuchando hoy. Bendícelo, atiéndelo, guárdalo, levántalo.
Si alguno tiene una enfermedad, en el nombre de Jesús, yo lo declaro sano por el poder de Dios. Si alguno está atravesando, Padre mío, escasez o aumento en su economía difíciles, Padre, abre las ventanas, abre las puertas. Y si alguno tiene problemas relacionales en casa o en su trabajo, atiéndelo, te lo ruego. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén y amén. Bueno, con eso finalizamos. Dios me los bendiga y sean bendecidos. Un abrazo.